En esta guía vamos a desarrollar los temas de suma y resta de fracciones homogéneas, heterogéneas, multiplicación y división de números racionales y lo que son las reglas de conmutatividad y asociatividad de la suma y la multiplicación. Este video tiene como objetivo tratar de reforzar los temas que hemos ido desarrollando en clase. Entonces, en el primer tema que tenemos, que es la suma y resta de fracciones homogéneas, vamos a recordar lo siguiente. Cuando estemos hablando de homogéneas, van a ser aquellas fracciones que tienen el mismo denominador. En los ejemplos aquí expuestos tenemos dos casos. En el primero, que tenemos por este costado, en el A, nótese que aparece una notación mixta. Debemos convertir esta notación mixta a fracción, tal y como lo muestra el ejercicio. Una vez que ella esté convertida a fracción, entonces analizamos la parte del denominador. Si los denominadores son iguales, procederemos a conservar un solo denominador y luego sumar o restar los números que se encuentren en la parte de arriba o lo que llamamos numeradores. Es importante recordar que el resultado, si se puede simplificar, debe simplificarse. En este caso 11 sobre 3 pues no puede simplificarse. Ahora bien, en el ejercicio B tenemos 2,5 más menos 7 sobre 2. Vamos a convertir el decimal que tenemos ahí a fracción, como se muestra acá, y aplicando ley de signos transformaremos este más menos en un solo signo negativo, para que de esta forma la operación nos quede de una manera un poco más práctica: 5 sobre 2 menos 7 sobre 2. Tomando en cuenta que no va a cambiar el mismo procedimiento, en el sentido de que conservaremos un denominador, restamos los números de la parte superior, los numeradores, y posteriormente simplificamos. Observaciones importantes: a la hora de trabajar en este tema es necesario convertir decimales y notación mixta. Es un punto de apoyo muy importante. Recordemos nada más algunos detalles importantes a la hora de convertir una notación mixta utilizando la calculadora científica. Presionamos en un modelo como este Shift y el botón de fracción para poder escribir los datos que necesitamos y hacer la conversión. 7 sobre 3. En el caso del decimal, 2,5, automáticamente la calculadora nos va a hacer la transformación a fracción. El caso de las homogéneas es un caso bastante sencillo. Ahora bien, procedamos con lo que sería la suma y resta de fracciones heterogéneas. Tenemos varios métodos para trabajar en lo que es la suma y resta de fracciones heterogéneas, pero vamos a tratar de desarrollar uno que tiene que ver principalmente con la multiplicación. Como quedó expuesto en la teoría ya trabajada en clase, tenemos ahí lo que sería a través del método del mínimo común, máximo común divisor. Sin embargo, una alternativa que resulta bastante útil es la siguiente, que puede ser una herramienta de apoyo bastante significativa y que doy el aval de utilizarla. Convertimos nuestra notación mixta a fracción. Aplicamos ley de signos por la combinación de signos que tenemos ahí. En este punto podemos observar que los denominadores no son iguales, son diferentes. Tenemos 3 por un lado y 4 por el otro. Procederemos a hacer una serie de multiplicaciones para poder efectuar esta resta. Primero multiplicaremos los números que se encuentran como denominador. 3 por 4, 12. Y posteriormente lo que vamos a hacer es multiplicar de manera cruzada. Primero para abajo y por último hacia arriba. 4 por 4, 16. Anotamos nuestro signo de resta y 3 por 7, 21. Es una manera muy rápida de poder trabajar una suma y resta en el que vengan involucradas dos fracciones. El método se vuelve un poco tedioso, eso sí, en el momento en que estamos trabajando con más fracciones, con 3 o más. No obstante, para los ejercicios que tenemos que resolver, resulta sumamente beneficioso. Recordemos que si el resultado se puede simplificar, utilizamos la calculadora para simplificarlo. Ahora bien, veamos nuestros ejercicios de práctica.
Siempre que estés a punto de trabajar en los ejercicios de práctica, trata de pausar el video para poder resolver esto por cuenta propia. Una vez que tengas los ejercicios resueltos, dale play de nuevo para poder ver el procedimiento respectivo. Bien, iniciemos entonces con las respuestas de cada uno de ellos. En el caso del primero, nótense que la indicación dice que todas son homogéneas, entonces un solo denominador, 3 más 4, 7 sobre 3. Y esto no puede simplificarse más allá. En el caso de la segunda, una sola línea para la fracción, 7 menos 9. A 7 le restamos 9, sería menos 2, menos 1. Y finalmente, en el último caso que tenemos, nótense que hay 3 fracciones. El procedimiento no se ve alterado. Dejamos un solo denominador que sería el 5, 1 menos 2. Noten la combinación que tenemos aquí, más y menos es menos, 3. Lo cual nos daría como resultado finalmente menos 4 sobre 5. Y con eso tendríamos resuelta la parte superior del ejercicio. Ahora bien, tenemos que resolver los ejercicios propuestos en la parte B, en donde tenemos sumas y restas, pero de fracciones heterogéneas. Bueno, aplicando lo que hemos desarrollado en el ejemplo anterior, vamos a hacer 3 multiplicaciones. Primero los de abajo y luego de forma cruzada. Y después buscaremos simplificar nuestra fracción resultante. Es muy importante que a la hora de hacer las multiplicaciones lo hagamos con calma. Entonces, multiplicamos primero los números que están como denominador, 2 por 4, 8. Luego multiplicamos de forma cruzada, serían 7 por 4, 28. Más, y 2 por 9, 18. Sumamos 28 más 18, lo cual nos daría como resultado 46. 46 sobre 8. Y ahora tratamos de simplificar. Recordemos que a la hora de simplificar, lo único que vamos a hacer es tomar nuestra calculadora para hacer una simplificación con ayuda de ella, digitar nuestra fracción, anotar 46 y 8 en la parte de abajo y oprimir el botón de igual. Con solamente hacer eso conseguimos obtener una respuesta simplificada, 23 sobre 4. Proceso que vamos a estar aplicando también en las operaciones siguientes. Bueno, tenemos ahora la operación número 7. En la operación número 7 contamos con la siguiente información. Tenemos la fracción que sería menos 5 sobre 3, pero resulta que hay una notación mixta. Nótese que también hay una combinación de signos pequeñita acá, menos y más, menos. Y al convertir esa notación mixta, tendríamos como resultado 7 sobre 6. Ahora bien, hacemos el mismo proceso que en el ejercicio anterior. Multiplicamos los dos de abajo, 18. Multiplicamos ahora en cruz, 6 por 5, 30. Menos 7 por 3, 21. Y ahora resolvemos la parte superior, anotando entonces menos 51 sobre 18. Teniendo este resultado, debemos tratar de ver si es simplificable utilizando nuestra calculadora. Esta respuesta es simplificable y quedaría como menos 17 sobre 3. Y finalmente, en el último ejercicio que tenemos acá, es importante ver lo siguiente. Tenemos 3 fracciones para trabajar. Debemos ir trabajando de 2 en 2. Trabajaremos primero con estas 2 fracciones, aplicando el método que tenemos, y después, con nuestro resultado, trabajaremos con la fracción siguiente. Bien, entonces tendríamos 2 por 3, 6, multiplicando los números que se encuentran como denominador. 1 por 3, 3. Nótese que al principio tenemos un signo negativo, se mantiene. 2 por 5, 10. Nótense que en medio hay un símbolo de más menos, se transformaría en menos. Esto nos daría como resultado menos 13 sobre 6. Ahora bien, ese menos 13 sobre 6 lo vamos a resolver
con el 1 sobre 2, repitiendo la misma dinámica. 6 por 2, 12, multiplicando los de abajo. 3 por 2, 13 por 2, 26. Y 6 por 1, 6. Para esto entonces diríamos, bueno, nos quedaría menos 20 sobre 12. Lo cual, si no simplificásemos, nos va a dar como resultado 5 sobre 3, que sería la respuesta que tenemos acá. Siempre que nosotros tengamos que realizar una suma y resta de heterogéneas, uno de los procesos sencillos para poder trabajar es este. Sin embargo, si tu suma o resta involucra 3 o más fracciones, se vuelve un poco tedioso. Ahí es donde es conveniente conocer otros métodos. Posteriormente, desarrollaremos entonces lo que es la multiplicación y la división. Son procedimientos que tienen un parecido muy grande. En el caso de la multiplicación, nuestro objetivo es muy simple. A la hora de multiplicar, procederemos a hacer la multiplicación en línea recta, multiplicando numeradores y denominadores, y simplificando al final. En un ejercicio como este, lo que esperaríamos es resolver las multiplicaciones de la parte superior y de la parte inferior. 4 por 7, 28, que es lo que aparece escrito aquí arriba, y 3 por 6, 18, tomando nuestra calculadora para simplificar el resultado final. Y tener nuestro resultado que aparece aquí detallado. No importa si tenemos ejercicios en los cuales contamos con una notación mixta a la hora de trabajar, aplicaremos los mismos razonamientos que en el caso anterior. Si tengo una notación mixta, buscaré convertir la fracción. Y una vez que esté convertida a fracción, realizaré la multiplicación de costumbre. Es importante que a la hora de multiplicar no nos compliquemos con los signos negativos de las fracciones. Coloquémoselos al número que se encuentra en la parte de arriba, en el numerador, de forma tal que multipliquemos 4 por menos 7 y luego 3 por 6. Cuatro por menos 7 y 3 por 6. Menos 28 en la parte de arriba y 18 en la parte de abajo, que es lo que aparece ilustrado acá. Y aplicamos el mismo proceso de simplificación. En cada uno de los ejercicios que tenemos acá hay que resolver aplicando las multiplicaciones respectivas. Igual que en las sugerencias anteriores, pausa el video, resuelve y después continúa con el trabajo para corroborar las respuestas. A la hora de resolver esta, multiplicando de la forma ya descrita, nos quedaría 35 sobre 24. Esto no puede ser simplificado, por lo tanto la respuesta quedaría hasta ahí. Ahora bien, en el ejercicio número 8 tenemos un valor decimal. Ese valor decimal debemos convertirlo a fracción para poder trabajar. 16 sobre 11 por 7 sobre 5. Y resolvemos esa multiplicación. 16 por 7 son 112 y 11 por 5, 55. Posteriormente trabajaremos de la misma manera con las siguientes. En el caso de la 14, habría que multiplicar menos 20 por menos 5, lo cual nos daría 100. Y en la parte inferior habría que multiplicar 11 por 44. Por 4 quedaría 44, lo cual simplificado sería 25 sobre 11. Para finalizar tenemos esta notación mixta, habría que convertirla a fracción. Nos quedaría menos 30 sobre 7, lo cual sería la fracción que teníamos al inicio por 31 sobre 9, haciendo la conversión.
Recordemos, a la hora de hacer una conversión de una fracción mixta, utilizando la calculadora, tratamos de seguir esta secuencia. Y una vez que tenemos, pues anotamos nuestro resultado ahí. Muy bien, ahora nada más lo que nos quedaría es por multiplicar tanto arriba como abajo. En el caso de la parte de arriba sería menos 30 por 31, eso sería menos 930. Y en la parte de abajo tendríamos que multiplicar 7 por 9, lo cual sería 63. Recordemos siempre que debemos simplificar nuestros resultados. Entonces, esto nos da menos 310 sobre 21. Esa sería la respuesta de esta sección. Muy bien, nos enfocamos finalmente en lo que sería la parte de las divisiones. En las divisiones vamos a trabajar de una manera muy similar, con el único inconveniente que a la hora de hacer una división, la multiplicación se va a hacer en cruz, es decir, vamos a trabajar de esta manera. El primero por el segundo de aquí abajo y este de aquí abajo por este de aquí arriba. Es importantísimo tratar de tener un orden a la hora de hacer las multiplicaciones respectivas, es decir, empiezas multiplicando primero de arriba hacia abajo y posteriormente multiplicas de abajo hacia arriba. Por eso el proceso descrito acá. 4 por 6 serían 24 y 3 por 7 21. Recordando que al final siempre la respuesta debe ser simplificada y resaltando todo lo que ya hemos mencionado en los casos anteriores. Ahora bien, hagamos los ejercicios que estén propuestos aquí en este apartado, donde dice efectuar las operaciones de números racionales. Empecemos con el primero. Iniciando con el primero, multiplicarías cruzado 1 por 3 y 4 por 7. 1 por 3, 3 y 4 por 7, 28. Esta fracción no puede ser simplificada, por lo tanto la dejamos de esa forma. En la segunda deberíamos hacer la división, pero convirtiendo esa fracción, ese decimal a fracción, y haciendo la multiplicación pertinente, ¿verdad? Multiplicando 7 por 5, 35, y multiplicando 9 por 6, que serían 54. Y tratando de hacer la simplificación en la medida de lo posible. Sin embargo, pues 35 sobre 64 no es algo que se pueda simplificar. En el caso de la segunda, volvemos con lo mismo, multiplicando cruzadito, 11 por 4, 44, y 13 por 5 serían 165. Okay. Nótese que van a quedar resultados negativos a la hora de multiplicar menos 11 por 4, quedaría menos 144, y 13 por menos 5, menos 165. A la hora de que simplifiquemos, nuestra respuesta va a quedar con valores positivos, 44 sobre 165. Una forma rápida de poder determinar el signo de la respuesta sin tener que hacer un proceso tan tedioso es observar los signos de las fracciones, y si vemos que los signos de las fracciones son iguales, como es en este ejercicio que aparece menos y menos, aplicarle de signos, menos dividido entre menos, pues va a dar más. Por último, tenemos el ejercicio menos 30 sobre 7 entre 22, perdón, esto no sería 22, esto sería 19 sobre 5. Multiplicamos de la misma manera como lo hicimos en los ejercicios anteriores, cruzado, ¿verdad? Sería menos 150, ¿verdad? 30 por 5 sería menos 150, menos 30 por 5, perdón, sería menos 150, y 19 por 7 serían 133. Igual que en los ejercicios anteriores, vamos a tratar de buscar la forma de simplificar si la simplificación fuese posible, ¿verdad? Si la simplificación no fuese posible, pues entonces dejamos la operación tal cual ahí aparece. ¿Okay? No obstante, si a 150 lo intentamos simplificar, entre 133 no vamos a poder llegar a ningún lado, por lo tanto la operación va a quedar de esta manera.
Y con esto entonces resumimos lo que sería la parte de operaciones básicas con los números racionales. Es muy importante tener en cuenta la forma con la cual vamos a trabajar con cada uno de esos ejercicios. Ahora bien, en la última parte, en el último apartado de nuestra guía, lo que debemos es trabajar los conceptos de conmutatividad y asociatividad. Conmutatividad hace referencia al hecho de que en una operación, no importa el orden de los elementos que estén involucrados, el resultado siempre será el mismo. Pensemos un momentito en lo siguiente. Imaginemos por un instante que tenemos una suma de dos valores, 5 más 3. 5 más 3 es 8. Si decidimos acomodar esto de una manera distinta, 3 más 5, el resultado no cambia, sigue siendo 8. Esto es conmutatividad. Las dos operaciones que ofrecen conmutatividad son la multiplicación y la suma. Asimismo, podríamos tener un caso en el cual tuviéramos dos números multiplicándose, lo que es 4 por 3, lo cual sería 12. Si alteramos el orden de los elementos, nos sigue dando 12. Por lo tanto, la suma y la multiplicación son conmutativas. Ahora, la asociatividad lo que establece es que no importa la manera en que agrupemos las cosas con estas operaciones, el resultado siempre se va a mantener igual. En este ejercicio, por ejemplo, lo que a nosotros nos debe interesar es lo siguiente. Nótense que en el primer ejercicio que aparece propuesto, tenemos la operación 1 sobre 2 más, y entre paréntesis contamos con las siguientes fracciones, ¿verdad? 2 sobre 3 más, nuevamente tenemos otra fracción, 3 sobre 2. El resultado de la operación, como podemos evidenciar, en la parte inferior es 8 sobre 3. Ahora, en el siguiente renglón, lo que ocurrió fue que se hizo un reordenamiento. Un reordenamiento significa que la operación tuvo cambios tanto en su conmutatividad como en su asociatividad. Es decir, buscamos cambiar la posición de las fracciones y buscamos agrupar las cosas de manera diferente. En el ejercicio inicial se agruparon o se encerraron entre paréntesis las últimas dos fracciones, 2 sobre 3 y 3 sobre 2. Pero ahora en el siguiente renglón se encerraron entre paréntesis las primeras fracciones que trayera el ejercicio. Aparte de eso, se cambió la posición de las fracciones. En la línea original, en la primera teníamos 1 sobre 2, 2 sobre 3 y 3 sobre 2. Pero en la segunda, el 3 sobre 2 que está de último se colocó en medio. Hacer esto, hacer este reordenamiento, es aplicar el concepto de conmutatividad y asociatividad. Relacionar o asociar elementos diferentes con los paréntesis y posteriormente cambiar los elementos que estén en la operación de posición, es aplicar conmutatividad y asociatividad. Ahora bien, nuestra misión en este tipo de ejercicios va a consistir en lo siguiente. Vamos a tratar de hacer un reordenamiento. En el caso de la operación que aparece en la parte inferior, si nosotros la resolvemos, debe darnos exactamente el mismo resultado, a pesar de que cambiamos fracciones de posición y a pesar de que agrupamos otras fracciones, encerramos otras fracciones entre paréntesis que no eran las que tenía el ejercicio originalmente. Como podemos apreciar en este ejercicio. Nótese que nos da el mismo resultado. Tanto la operación anterior como la operación en el renglón siguiente, ambas dan exactamente los mismos resultados. En este tipo de ejercicios vas a tener que utilizar la calculadora completamente, porque lo que se busca no es dar la respuesta al ejercicio. Tiene un significado importante. Necesitamos siempre que nuestro resultado siga siendo el mismo, sin afectar sin importar quiénes se encuentren asociados o cómo se encuentren ordenados. Lo que buscaremos en este tipo de ejercicios es el reordenamiento. Esa misma situación le pasa no solamente a la suma, sino también a la multiplicación, como podemos apreciar en los dos ejemplos que tenemos aquí. Nótese que en el ejemplo B aparecen notaciones mixtas que han sido transformadas. Nótese también que en cada uno de esos ejercicios
En una primera instancia se metieron ciertas fracciones entre paréntesis, pero en un siguiente reglón se decidieron meter otras entre paréntesis. Nótense que en los primeros reglones se pusieron las fracciones en un determinado orden, pero ya en el reglón siguiente ellas vienen en un orden distinto. No obstante, los resultados no van a cambiar. En cada uno de los ejercicios de la práctica final corresponde hacer esto, hacer un reacomodo, un reordenamiento, es reordenar la operación para verificar que nos dé siempre el mismo resultado. Espero que este video les haya servido y recuerden que siempre estoy disponible para poder atenderlos.